Hola, queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima. Les doy la bienvenida a esta cápsula apologética, pero antes de iniciar, pongámonos en manos de Dios nuestro Padre para que nos ayude en este caminar en su palabra. Santísimo Señor Jesucristo, te pedimos humildemente que nos proveas de tu Santo y Divino Espíritu, para que seamos dignos de entender, aunque sea un poco, la sagrada palabra que pones en nuestras manos este día. Muchas gracias, Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a platicar de un tema que desgraciadamente no en el aspecto religioso, sino en el aspecto social, se ha degenerado mucho. Y en la parte religiosa, muy cuestionada por las confesiones no católicas. Me refiero a la Navidad. Hay una pregunta: ¿la Navidad es fiesta divina o es fiesta pagana? Nosotros en la Navidad celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo narran los evangelios, tal como lo narra Lucas en el capítulo 2, del 1 en adelante. Es lo que celebramos en la iglesia, pero la iglesia somos nosotros, tú y yo, y esto lo celebramos en el templo, porque fuera del templo y en nuestras casas celebramos otra cosa, y tú lo sabes. Socialmente es consumo, es comprar, es fiesta, es pachanga, es lo que tú quieras. Y no estoy en pleito con ello, no. Pero no podemos olvidar y dejar fuera de juego lo que origina esto. Los protestantes dicen que ¿por qué celebramos la Navidad? Para empezar, que la Navidad es una fiesta pagana. Y nos llevan a la antigua Roma, donde celebraban el nacimiento del sol, el sol invicto, el sol invictus. Ustedes saben que el 21 de diciembre es el solsticio de invierno. Y ellos celebraban al dios sol. Y nosotros, al celebrar a Jesucristo el 24, el 25 de diciembre, estamos haciendo lo mismo, que no hay base bíblica para celebrarlo. Pues bien, queridos hermanos protestantes, para empezar, nosotros no celebramos una fecha. No celebramos el 24, el 25 de diciembre, no. Celebramos un acontecimiento. Y este acontecimiento es el nacimiento de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Pero si quieres citas bíblicas donde aparezca el 24 de diciembre, las tenemos. Vamos a ver. En el libro de los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 1, versículo 18. Ya que vamos a celebrar la purificación del templo el 25 del mes Casleu, pensamos que es bueno avisarles para que ustedes también celebren la fiesta de las tiendas y del fuego que apareció cuando Nehemías ofreció sacrificios, después de haber reconstruido el santuario y el altar. Vamos a celebrar la purificación del templo el 25 del mes Casleu. El mes Casleu, en el calendario judío, equivale a los meses de noviembre y diciembre nuestro. Entonces, los jubileos, libro apócrifo, los macabeos iban a celebrar la purificación del templo. Y acuérdense que Jesús es el templo, porque Jesús les dijo: ¿quieren una prueba? Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruyo. Él se refería al templo, a él. Y claro que lo destruyeron. Y claro que lo reconstruyó al 3er día. Pero los fariseos creían que se refería al templo de Herodes el Grande. Pues aquí los macabeos
porque voy a poner en contexto, en el libro de los Macabeos se lee que Antíoco, el rey griego Antíoco, destruyó el templo, lo profanó y lo contaminó. Y el templo duró así buen tiempo. Entonces los Macabeos lo reconstruyen. Y lo reconstruyen el 25, digamos de diciembre, ¿no? Pues, dice que es entre noviembre y diciembre, el 25. Y nosotros estamos celebrando la reconstrucción del templo. Jesús, Dios, nace el templo de Dios. Estamos celebrando también eso. Y es muy curioso que diga el mes de Casleu. Si yo leo la Biblia y leo esto, pues a lo mejor Casleu no me dice nada. Tengo que ir más allá. Buscar a cuál mes se refiere en el calendario judío y compararlo con el mes nuestro. Y ya está aquí la tablita esta de los meses. Y dice que es noviembre y diciembre, el mes Casleu. Por eso el día de Navidad coincide con esta festividad bíblica. 25 del noveno mes del calendario judío Kisleu. Y la fiesta se llama Hanukkah. Y Cristo es la luz que ilumina a todo hombre. Y Él mismo se llama templo de Dios. Es pues evidente que el templo puro de Dios debía nacer en esta fecha. En el libro del profeta Ageo, el profeta Ageo es uno de los profetas menores. Se les llama en la Biblia profetas mayores y profetas menores en función a la cantidad de texto que escribieron. Los que escribieron poquito se llaman profetas menores, los que escribieron mucho se les llama profetas mayores. Ageo es uno de los profetas menores. Y en el capítulo 2, versículos 18 al 19 dice: meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Yahvé, meditad pues en vuestro corazón. Y dice el 19, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día yo los bendeciré. Ahí volvemos a tener otra fecha, en el profeta Ageo. Bueno, está bien, dicen, está bien, pero ¿por qué el pesebre? ¿Y por qué los borreguitos y las vacas? ¿Y por qué el árbol de Navidad? Eso no es bíblico. No es bíblico el uso que le damos, ¿no? Ya el uso comercial, el uso de que es más importante esto que... Es más importante la apariencia que la esencia. Pero sí es bíblico en el sentido de esencia. Veamos. Dice Lucas 2:8. Y en esa región había pastores en el campo, cuidando sus rebaños por la noche. Y ellos dicen, no pudo haber sido diciembre, porque en diciembre hace muchísimo frío. Está helando. No pudo haber sido diciembre. Vamos a ver. Para empezar, los que saben de clima nos dicen que el clima de Judea no es muy drástico, no es muy, digamos, malvado. Hace frío, pero no nieva. Hace mucho frío, pero no al grado de evitar que la gente haga funciones durante la noche. Pero ¿qué dice la Biblia? En en Génesis 31 dice que cuando lo consumía la helada, aún así él cuidaba el ganado en el campo. Eso dice el libro de Jacob. Cuando me consumía la helada, aún así cuidaba el ganado en el campo. Si Jacob podía cuidar su ganado en el campo, ¿por qué los pastores no? Y es que en Lucas capítulo 2, del 1 adelante, dice que fuera de la ciudad de Belén
unos pastores velaban por turno al raso su rebaño cuando se les aparece el ángel del Señor. Entonces, si Jacob lo hacía él solo, estos pastores en turno, pues con mayor razón. El primer libro de Samuel 17, 34, 35 dice: entonces David le dijo a Saúl: tu siervo cuida las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso vinieron para llevarse una oveja del rebaño, me iría tras ella y atacaría y rescataría la presa de su boca. Si me atacó, me gustaría aprovecharla por la mandíbula, la golpeé para matarlo. Isaías 31:4. Así ha dicho Dios: como un león o cachorro de león gruñendo sobre su presa, con una banda de pastores reunidos contra ella, no es ni asustado por los gritos ni perturbado por el ruido, así Yahvé de los ejércitos ha de bajar a la guerra en la montaña y colina de Sión. Jeremías 5:6. Por tanto, los leones de la selva los matará, los lobos del desierto les asolan, los leopardos se mantienen alrededor de sus ciudades. Todos los que salen son desplazados por sus muchos crímenes y numerosas rebeliones. Amós. Así ha dicho Yahvé: como el pastor arrebata de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, sus ovejas, así los hijos de Israel que moran en Samaria escaparán en la esquina con un pedazo de una cuna. Es decir, aquí los pastores velaban su rebaño no por la helada, no por medio de la helada. El peligro no era la helada o el frío, el peligro eran los animales salvajes de los que se habla aquí. Ellos por eso velaban su rebaño en la noche. El frío no era impedimento. Los animales salvajes que se podían comer a las ovejas, sí. Ok, te la paso, dice el protestante. Pero, ¿qué me dices de los caballitos, de los animalitos, de los borreguitos, de los villancicos? Eso no es bíblico. Vamos a ver qué dice la Biblia. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías 1:3. El buey reconoce el pesebre. Y los villancicos, querido hermano protestante, los primeros que entonaron villancicos en el nacimiento del Señor fueron los ángeles. Ponte a leer lo que ya cité. Lucas capítulo 2 del versículo en adelante, que habla del nacimiento de Jesús y de los pastores que estaban velando a su rebaño, cuidándolo. Ahí dice: vino un ángel del cielo y les dijo: les traigo una gran noticia que lo será para todo el mundo. Les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y luego dice que una miríada de ángeles y santos bajaron del cielo, lo acompañaban al ángel, y todo se llenó de la gracia del Señor, de la luz del Señor, y cantaban: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres que Él ama. Fue quizás el primer villancico, no quizás, de seguro el primer villancico cantado en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en su pesebre. Allí el pesebre. Entonces, celebrar la Navidad es bíblico. Vuelvo a repetir, la Navidad, la celebración de la Navidad socialmente ha degenerado. Se ha convertido en un acto 100% de mercadotecnia, de manipulación económica, de imposición de modas. En lugar de villancicos hay lo que llaman posadas, que son bailes, y eso no es malo, o sea, no lo critico, sino lo que digo que eso significa para nosotros la Navidad, pero estamos equivocados. La Navidad es otra cosa. La Navidad es la esencia, el nacimiento de Jesús y todo lo que en él conlleva. La Navidad no es nuestras celebraciones actuales socialmente hablando. Nuestras celebraciones hablando dentro del seno de la iglesia con el pueblo de Dios es lo que nosotros hacemos al celebrarla. Por eso Dios nació, Jesús nació. Y desde Macabeos y desde Ageo se habla de una fecha. Ya si los romanos celebraban el 21 de diciembre el solsticio del invierno,
es otro asunto, pero ya desde antes de eso se celebraba la reconstrucción, la reparación y la santificación del templo que había destruido el rey Antíoco, que aquí entre su hijo, años más tarde le pondría Antioquía a la ciudad aquella de San Ignacio de Antioquía. Pero la Navidad es 100% bíblica. Los villancicos, la petición de posada, ¿qué acaso? Dice San Lucas 2:1, dice, estando ellos allí en Belén, se le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y dice, y dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. José anduvo buscando dónde hospedarse esa noche, no encontraba. Esa es la petición de posada que hacemos nosotros, remembrando eso. Y Jesús tuvo que nacer ahí. El Rey del Universo nació en el lugar más pobre, muy pobre. Jesús, el Rey del Universo. Pero, sigue diciendo San Lucas, unos magos de Oriente llegaron a la cueva donde estaba Jesús y lo encontraron con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Esos magos reconocieron a Dios en Jesús, porque solo a Dios se le adora. Abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos: oro, digno de un rey; incienso, digno de Dios; y mirra, un óleo para perfumar a los muertos. En su naturaleza de Jesús, de rey, Dios y hombre. Por eso el evangelista le agradece a Dios, porque se dio a conocer a los pobres y a las naciones. A los pobres en esos pastores de Belén, que corren presurosos y que llevan de tanto correr los zapatos rotos. Ahí se les hizo evidente. Y a las naciones, representadas por los magos de Oriente. Eran extranjeros, eran de Oriente, de otras partes. Entonces, Jesús, en su nacimiento, al nacer, se da a conocer a los pobres y a las naciones. Válido 100%, bíblico 100%. Así es que, querido hermano católico, no tengas miedo, dice Dios, le dijo a Josué, no tengas miedo. No temas, estás en la iglesia de Cristo, en la auténtica. No tengas pendiente de que los miembros de sectas protestantes te amedranten o incluso te convenzan y te lleven con ellos. Te lleven al salón del reino. No. Sé fuerte, sé firme en tu fe. Por eso decimos en el Santo Rosario, Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre. En tus manos ponemos nuestra fe para que la fortalezcas. La primera obra, la primera virtud, nuestra fe. Entonces no sucumbas. Échate un clavado a la Sagrada Escritura, escudriñalas, lee la Sagrada Escritura, subraya, marca, pregunta a tu sacerdote. Pregunta a los catequistas, pregunta a quien tú creas que te puede ayudar y no te dejes engañar. Que Dios te guarde y te bendiga. Y antes de despedirnos, vamos a darle gracias al Señor por este momento. Espíritu Santo, Paráclito, abogado, consolador, muchas gracias por habernos guiado en este momento, en el sendero de la palabra del Señor. Muchas gracias por iluminarnos, por darnos conocimiento. Y a ti, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo. ¿Por qué esposa? Porque Lucas 1:28 dijo muy claramente, 1:28, 29 o 30 dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Hijo nacido en ti será santo, será hijo de Dios. Que Dios te bendiga
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.